Hola, soy Meme, coach ontológica y experta en propósito, y esto es Exprima la Naranja, el podcast, donde vas a encontrar en cada episodio herramientas clave para descubrir tu propósito y encontrarle sobre todo sentido a tu vida. Para este podcast vas a necesitar siempre papel y lápiz, pues a mí me gusta que nos pongamos directamente manos a la obra. Este es un podcast producido por Relatores. Bienvenidísimos al segundo episodio de este podcast. Bueno, creo que este es uno de mis episodios favoritos, honestamente, porque hablamos de mi expertise, ¿sí? De lo que es el autoconocimiento y la importancia que tiene conocernos a nosotros mismos a profundidad para vivir en propósito. Entonces, hoy te voy a contar qué es eso del autoconocimiento y cuáles son los focos importantes dentro del camino del autoconocimiento para que tú puedas empezar a enfocar bien cómo conocerte y no entrar en un espacio de, bueno, ¿y qué es conocerme y cómo empiezo? No, esas preguntas te las voy a resolver, así que empecemos. Muy bien. Lo primero que quiero que entiendas es que el autoconocimiento debe ser una obligación. Literalmente debería ser como una materia diaria en el colegio, en la universidad y en la vida. No debería pasar un solo momento sin que tú te preguntes todos los días qué aprendí de mí y quién soy. Sí, porque esas dos preguntas son las que van a guiar tu camino de autoconocimiento personal. Y de hecho, el autoconocimiento está supremamente relacionado con la expansión y la transformación humana, en la que yo creo cantidades. Cada vez que tú tienes una experiencia en tu vida y aprendes de esa experiencia, te transformas, creces un poquito, como que te alargas, ¿sí? Si lo viéramos desde un punto de vista como más espiritual, estás como pasando una materia, ¿listo? Cada vez que tú tienes algo en tu vida que consideras de pronto difícil y como que te arriesgas y lo sobrepasas, estás aprendiendo cosas sobre ti y sobre la vida, y eso hace parte del autoconocimiento. Todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, y esto quiero que te lo grabes, es hacia el interior, ¿sí? Yo me conozco internamente. Entonces, primero, lo general, ¿qué es conocerme a mí mismo o a mí misma? Es entender cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Eso es lo básico, ¿cierto? A veces vivimos tan en automático y nos tomamos la vida como tan en automático que ni siquiera nos preguntamos, bueno, ¿y a mí por qué me pasa lo que me pasa? ¿Qué tipo de observador de la vida soy? ¿Será que soy una persona pesimista? ¿Será que soy una persona optimista? ¿Y por qué será que soy así? Digamos que a mí, pues como coach ontológico que soy, me ha cambiado la vida entender que yo me puedo hacer preguntas acerca de cómo veo la vida y empezar a descubrir mis propias verdades. ¿Listo? Esto obviamente está muy relacionado con el episodio anterior, pero hoy vamos a enfocarnos principalmente en como los parámetros del autoconocimiento al propósito. Entonces, ya conoces las generalidades. Ahora entonces te voy a explicar desde mi experiencia trabajando en propósito con tantas personas cuáles son los focos del autoconocimiento. Entonces, el número 1 es que debes conocer tus valores. ¿Esto? Tus virtudes, ¿sí? No son lo mismo. Pero debes conocerlos. Entonces, ¿en qué creo yo? ¿Cuáles son los valores importantes en mi vida? ¿Cuáles son esos como parámetros que guían mi vida? Porque así tú te des cuenta, todo lo que haces está guiado y motivado por tus valores personales. Entonces, los valores son absolutamente fundamentales porque a través de los valores, y yo lo veo todos los días en mis mentorías, las personas elegimos nuestros trabajos, nuestras parejas en conexión con esos valores. Entonces, qué bueno saber cuáles son esos valores para yo tenerlo claro y poder decir, ¿por qué será que este trabajo no me gusta, por ejemplo? ¿O por qué será que esta pareja no me cuadra? Bueno, pues porque puede ser que no haya una alineación de valores lo suficientemente fuerte para que tú puedas y quieras permanecer ahí. Entonces, ese es el primero. El segundo tiene que ver con tus talentos. Para mí, literalmente, hay un antes y un después en mi vida cuando conocí mis talentos. Porque si tú eres como yo, que fuiste de pronto súper buen estudiante como yo, que fui excelente estudiante toda mi vida, pero nunca supe cuáles eran mis talentos, porque una cosa muy distinta es ser buena estudiante y otra muy distinta es saber en qué eres excelente, ¿sí? Entonces yo era excelente estudiante. Y ojo con esto porque esto es importante, pero nunca resaltaba, o sea, no era buena particularmente en matemáticas o en ciencias, era excelente estudiante. Y cuando yo fui a elegir una carrera, ya te lo expliqué en el episodio pasado, lo elegí basado en una creencia. Sin embargo, ahora grande, a mis 30 y pico de años, que empecé a entender este tema del propósito y empecé a profundizar y a estudiarlo de verdad, me di cuenta que mi talento más grande era
precisamente ser estudiante. Y tú dirás, pero meme, ¿eso qué tiene que eso? ¿Cómo es un talento? Claro, eso es un mega talento. Porque cuando yo descubrí que yo era estudiante, me di cuenta por qué mi pasión hacia el estudio, por qué mi pasión hacia el crecimiento. Y claro, cuando combinas tus talentos con tus pasiones, pues eso es una bomba de luz muy profunda. Entonces la idea es que tú aprendas a reconocer cuáles son tus talentos, y eso es algo, digamos, que yo enseño, pero para que te vayas como familiarizando con esta idea, quiero que sepas que los talentos son innatos y han nacido contigo, ¿sí? No es algo que tú vas desarrollando, sino es algo que tienes desde que naciste. Entonces ayuda mucho a preguntarles a las personas con las que has vivido mucho tiempo, ayuda muchísimo que tú te sientes y hagas el ejercicio de pensar cuáles serán tus talentos, ¿listo? El tercer elemento es las pasiones, ¿sí? Y ojo, porque acá tendemos mucho a confundir las pasiones con los hobbies. Yo puedo tener hobbies, por ejemplo, uno de mis hobbies es tejer. Yo tejo en crochet y a mí me fascina tejer crochet, ¿sí? Digamos, es un hobby. Que yo me dedicaría a eso no, porque no lo amo tanto como para dedicarme a tejer crochet toda la vida. Y a nivel de talento, pues no tengo el talento. Honestamente, pues digamos que ahí he logrado cositas, pero el talento así que yo tenga las manualidades, no. Eso es un hobby. Pero una pasión combinada con un talento es lo que hace que mi potencial se maximice, ¿sí? Para yo saber cuáles son mis pasiones, tengo que entender y comprender cuáles son mis pasiones. Y en muchos casos las pasiones son cosas, por ejemplo, en mi caso, el crecimiento personal. Me fascina entender la mente humana, entender cómo crecemos, cómo cambiamos, y creo profundamente en eso. Entonces puede ser que tus pasiones sean cocinar. ¿Cómo sabe uno que algo le gusta lo suficientemente para que sea una pasión? Cuando uno piensa en vivir de eso toda la vida, ¿sí? Que sería algo de lo que tú podrías, si no te pagaran o te pagaran, que podrías vivir toda la vida. Eso es una manera muy interesante de empezar a explorar las pasiones. Claro, hay otras metodologías y este podcast literalmente no nos alcanza para contarte como todo lo que hay detrás de descubrir una pasión, pero quiero que empieces a hacerte estas preguntas para que empieces como a conectarte con tus pasiones. Entonces llevamos valores, talentos y pasiones. ¿Listo? Y hay otro componente del que casi nadie habla, que es la respuesta que ustedes siempre me preguntan de, pero lo que yo quiero es un trabajo donde yo pueda ser feliz. A lo que tú realmente haces referencia, que es el cuarto componente del autoconocimiento, es a conocer tu estilo de vida, ¿sí? ¿Cuál es el estilo de vida que tú quieres tener? ¿Quieres ser millonaria, millonario? ¿Quieres tener lujos en tu vida o quieres tener una vida sencilla? ¿Quieres tener un trabajo que te apasione? ¿Quieres trabajar de 8 a 10 de la noche? ¿Cuáles son como esas características que quieres tú tener? Porque el estilo de vida juega un papel no solamente en el propósito, sino también en el estilo de vida. Entonces, estos son los componentes del autoconocimiento específicamente para el propósito. Y como siempre, nos vamos entonces a manos a la obra. Papel y lápiz, porque ya sabes que acá esto es escribiendo. Entonces, ya te dejé en el podcast las claves. Vas a sentarte y vas a responder esas preguntas. Esa va a ser tu tarea del día de hoy, porque con que tú respondes esas preguntas vas a avanzar un montón. Y finalmente, para el estilo de vida, lo único que tienes que hacer es saber cómo te gustaría vivirte un día de tu vida. ¿Cuál sería ese sueño grande de vivirte un día de tu vida? ¿Cómo sería un día feliz donde trabajaras, vieras a tu familia, tuvieras bienestar personal, donde estuvieran como todas las etapas de esa rueda de la vida incluidas para que tú sientas como que estás alineado o alineada con eso que quieres? Nos vemos en el próximo episodio. Gracias infinitas por escuchar. Si te gustó este episodio, compártelo y déjame tus comentarios o preguntas. Puedes seguirme en redes como @exprimalanaranja, y si quieres ponerte en contacto directo conmigo, lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje por buzón directo en Instagram. Este es un podcast producido por Relatores.